Buenos días, familia de la fe. En este tiempo vamos a hablar acerca de una prédica que he titulado Fieles y firmes. Vamos a hablar acerca del libro de Judas. Recuerden que el libro de Judas tiene solamente un capítulo, entonces serían los versículos 17 al 23. Iniciemos. Versículos 17 al 23 dice así: Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que buscan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Tengan compasión de los que dudan, a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado. Aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Entonces vemos que el libro de Judas nos habla acerca de permanecer fieles y firmes, de tener cuidado porque hay falsas enseñanzas. Entonces dígale al que está a su lado: tengan cuidado. Coloque un signo de alerta: tenga cuidado. Entonces veamos por qué debemos de tener cuidado. ¿Cuántos recuerdan a sus padres o no sé, la persona que lo crió, que le decía: bájese de allí, que se va a caer? Y pasaba que usted no decía y fijo se caía, y entonces su autoridad: se lo dije. Entonces, ¿cuántos recuerdan eso? Cuando una autoridad nos advierte acerca del peligro y nosotros no obedecemos, ¿qué sucede? Debemos sufrir las consecuencias y reconocer que la autoridad tenía la razón. Por eso yo siempre te lo dije, bájese de ahí. Entonces, ¿cuántos hasta el día de hoy recuerdan o creían cuando eran niños que su nombre era bájese de ahí? Porque realmente había que llamarle mucho la atención. Entonces, dígale al que está a su lado: no te quejes, yo te lo advertí. ¿Sí o no? No te quejes, yo te lo advertí. Entonces, ¿cuántos después lamentamos? Ay, pero es que si yo hubiera hecho esto, pero si yo hubiera hecho esto, no me hubiera sucedido esto. Entonces, por eso son como las advertencias. Tenga cuidado. Bueno, vemos entonces que en el libro de Judas, el versículo principal es: pero ustedes, amados, edificándose en la confianza del Espíritu Santo, orando por ustedes en amor a Dios, esperando la misericordia del Señor por nosotros y a Jesús dándonos vida eterna. Básicamente este es el versículo clave de Judas en una traducción propia, ¿cierto? Traduciéndolo del hebreo, traduciendo el libro clave bíblico y que traduciéndolo a una traducción personal, digámoslo así. Entonces vemos también que vemos en el contexto histórico que estaba pasando, que Judas es quien escribe, que Judas es el hermano de Santiago, medio hermano de Jesús, y lo dice la Biblia en Marcos 6:3. Vemos también que fue escrito el libro de Judas alrededor del 65 después de Cristo. Vemos que el trasfondo histórico refleja el peligro del gnosticismo libertino que estaba enfrentando la iglesia a través de falsos maestros, ¿cierto? Vemos también que fue destinado o escrito a los llamados,
dice la palabra de Dios. Entonces, los llamados tenemos que tener cuidado de saber a quién escuchamos, que obedecemos, que ponemos en práctica, ¿cierto? Vemos que también fue escrito en un ensayo, una carta. Vemos también que fue una epístola. Vemos entonces que la relación contextual en el pasaje anterior hace un recuento histórico y cultural acerca de Egipto, de Sodoma y Gomorra. Nos habla de los ángeles, del arcángel Miguel, de Moisés, y en el posterior nos muestra la doxología. Vemos también que fue escrito por Judas a los llamados y para advertir de los falsos maestros, como les dije ahorita, que hay personajes secundarios que son Arcángel Miguel, Moisés, Caín, Balaán, Coré, Enoc, Adán, escrito en la iglesia, para Egipto, Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Otros lugares secundarios, y que fue en el siglo I de nuestra época y en los primeros siglos de la creación, que falsos maestros habían ingresado a la iglesia encubiertamente, y estos hombres eran sensuales, eran emocionales, ¿cierto? Como se compara el texto con la misma Biblia, lo podemos comparar en Santiago y con segunda de Pedro, del 1 al 17. Vemos que hay citas extrabíblicas que hablan de la anunciación de Moisés, de Enoc. Vemos que también hay referencias cruzadas en Mateo 13:55, Éxodo 12:51, entre otros. Podemos seguir buscando que las palabras claves es destinados, condenación, soñadores, sensuales, potestades superiores, entre otros, que la figura literaria es una narración, un paralelismo sintético, una comparación, entre otros, y que básicamente la idea exegética es que los falsos maestros son los sensuales, que no andan en el espíritu y andan en la inmoralidad y el libertinaje. Judas exhorta y nos llama a perseverar. Entonces, ¿cómo podemos interpretar lo que nos decía el autor aquí? ¿Qué decía el autor? Nos manda una advertencia para los llamados del Señor. Si usted es llamado por el Señor le está dando esa advertencia a usted. ¿Cómo se comunica? Enviando la carta, exhortación contundente y severa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la iglesia enfrentaba peligros de falsas enseñanzas mediante perturbadores sensuales infiltrados. ¿Para qué? Para que permanezcan en unidad, edificándonos unos a otros en oración ferviente, para que no les afecte las falsas enseñanzas de los detractores y no causen división y se mezcle con la cultura inmoral pagana. ¿Qué implicaciones tiene este libro para nosotros? Que nos enseña a permanecer fiel a Dios y firmes contra las enseñanzas falsas, defendiendo la fe. ¿Qué nos evangeliza? Nos evangeliza o de qué manera nos conectamos con Cristo. Esto es de manera a permanecer en la unidad, a orar unos por otros hasta que Jesucristo vuelva. ¿Qué nos pastorea esta carta? A no ser sensuales, a permanecer en Dios, a no negar la fe cristiana, a defender la doctrina de Dios, a dejar el legado. Amén. A dejar el legado, a predicar, a dejar el legado de poder enseñar qué es lo que se debe hacer, ¿cierto? A no ser rebeldes a Dios, a andar en el espíritu, a dejar el pecado a un lado, a practicar la palabra para que otros se arrepientan y sean salvos. ¿Qué implicaciones tiene? Así que nos lleva a exhortar en amor, a seguir fieles y a tener compasión por los que flaquean en la fe, para que mediante el amor podamos alcanzar a los perdidos. Vemos entonces que hay 3 puntos importantes que nos enseña el autor acerca de ser fieles y firmes. Entonces yo los he resumido en advertencia, firmeza y compasión. Escriba ahí.
advertencia, firmeza y compasión. Entonces vemos que el versículo 17 al 19, el autor hace memoria de las advertencias de los apóstoles en contraste con la realidad de la iglesia en ese momento. Que dice el 17 al 19, ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el espíritu. Entonces el autor reconoce que no es el tipo de carta que desea escribir, sin embargo es guiado por el Espíritu Santo a escribir acerca del tema, debido a la problemática que se enfrentaba la iglesia a causa de los infiltrados que abusaban de la gracia de Dios, justificando con esto su inmoralidad. Sin embargo, escribe que estas personas han sido condenadas por negar su fe en Jesucristo, comparándolos con los ángeles caídos, con los infieles de Egipto y con el juicio de Sodoma y Gomorra. Judas narra cómo estas personas desafían la autoridad y señala el caso de Miguel y les dice animales irracionales, personas que desafían la autoridad, y señala el caso de Miguel, les dice animales irracionales, personas porque andan en los instintos, y señala que de esa manera causan su destrucción, su autodestrucción. También nos muestra el ejemplo de Caín, de Balaán y de Coré, y nos menciona la profecía de Enoc, donde manifiesta que el Señor Todopoderoso vendrá con millares de ángeles y juzgará a los humanos por sus actos. Afirma que estos falsos maestros siguen sus deseos y adulan a otros para obtener beneficios. Veamos el segundo punto. Recordemos el primero, ¿cuál era? Advertencia. Y el segundo es firmeza, ¿cierto? Entonces vemos que la firmeza está en los versículos 20 y 21, y el autor exhorta a los creyentes a mantenerse firmes en la doctrina del amor, la fe y la oración en el Espíritu. Veamos entonces los versículos 20 al 21, que dicen así: ustedes en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Entonces el autor manda a los fieles a recordar la enseñanza de los apóstoles, donde advierte que en los últimos tiempos vendrán hombres burladores que causan divisiones y que no tienen al Espíritu. Por ende, envía a edificarse unos a otros y a orar en el Espíritu Santo. De la manera como combatimos y como somos firmes. Entonces, el tercer punto es compasión. Entonces recordemos, el primero era advertencia, el segundo firmeza y el tercero compasión. Veamos que la compasión está en los versículos 22 al 23. Leamos, el autor aquí nos motiva a ser compasivos con los que dudan y sin embargo teniendo cuidado de no contaminarse con sus prácticas pecaminosas. El 22 al 23 dice así: tengan compasión de los que dudan, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego, compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Entonces nos invita a tener compasión de los que no están firmes y a rescatarlos mediante el amor a ellos, mas no a su pecado, ¿cierto? Entonces podemos concluir. Considero que el Señor nos envía a edificarnos unos a otros, a orar en el Espíritu, y es mediante esto de que podemos estar en unidad y en oración ferviente. El Señor nos guardará en su amor hasta su venida, y Dios quiere que mostremos compasión al pecador de manera cautelosa, que éste pueda ser alcanzado para Cristo. No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios quiere que defendamos y promovamos sus enseñanzas. Sin embargo, sabemos que los falsos maestros ya tienen predestinado el juicio divino si perseveran en su apostasía, liberalidad, rebeldía y desobediencia a Dios.
tengo un desafío para ustedes que podemos aplicar de manera personal. Entonces, durante esta semana que usted pueda estarse preguntando y meditando en que si usted ha edificado a alguien mediante su testimonio. Pregúntate, ¿he ayudado a alguien a afirmar sus pasos en Dios en amor? ¿He arrebatado alguno de los llamas del juicio? ¿Puedo mirar al pecador y corregirle en amor? ¿O nos cuesta ver al pecador con amor, cierto? Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude a poder edificarnos unos a otros, orar en el Espíritu, a poder a salvar al pecador, a no juzgarlo, a no condenarlo, sino que a poder sacarlo de allí donde está, de ese lodo cenagoso, de ese lugar que no son capaces de salir, ¿cierto? Solos. Entonces, oremos, Señor, oramos para que tú, Señor, nos guardes de las falsas doctrinas y sus maestros y quienes andan en las emociones, Señor, justificando sus pecados, y ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a ti. Guárdanos, Señor, de apartarnos de ti. Ayúdanos, Señor, a edificarnos unos a otros, a orar en el Espíritu, en oración ferviente, Señor. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos y te clamamos, Señor, por misericordia, Dios, aún por nosotros mismos, Señor, porque nosotros no somos ejemplo, no somos testimonio a los demás, Señor, porque miramos al que está a nuestro lado, Señor, de reojo quizás, Señor, nos creemos aún más perfectos que los demás, Señor. Perdónanos, Señor, por el orgullo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser como tú, Señor. A orar por nuestro hermano que está, cuando está caído, Dios, no a juzgarlo, no a criticarlo, Dios. Y mucho más, a orar fervientemente por aquellos que no te conocen, Señor, que están perdidos, Señor, que no tienen una esperanza en este mundo, Señor, que no saben ni siquiera, Señor, como dice tu palabra, cuando hablaste, Señor, de Jonás, cuando lo enviaste, Señor, a esa misión de predicar en Nínive, Señor, que ese pueblo no tenía discernimiento, Señor, de su mano izquierda ni de su mano derecha, Señor Jesús. Perdónanos, Señor, por creernos los perfectos, por creernos, Señor, que no vamos a sacar. Tu palabra dice que nos cuidemos, Señor Jesús, aún que el que se crea firme, Señor, que mire que no caiga, Dios. Líbranos, Señor, ayúdanos a cuidarnos aún de nuestra doctrina, Señor. Tú le dijiste a Timoteo, le enviaste esto, le encargaste esto, Señor. Cuídate de ti mismo y de la doctrina, Señor, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Señor, perdónanos, Señor, porque como decían a los fariseos, Dios, que no entraban a tu reino ni dejaban entrar a otros, Señor. Eran obstáculos aún esos fariseos, Señor, para que otros que no te conocían llegaran a ti, Señor. Ellos teniendo la palabra, ellos teniendo la autoridad, Señor Jesús, hacían que tropezaran aún. Perdónanos, Señor, y guárdanos de ser tropiezo para otros, Señor. Mira, así como tu palabra dice que aún que es mejor arrojarnos al mar, Señor, que hacer tropezar a uno de tus pequeños, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo en todo, Dios, a poder orar, tener misericordia los unos por los otros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Andar en la unidad del Espíritu, Señor, andar en la unidad del cuerpo tuyo, Señor. Te lo rogamos, amado Dios. Trae libertad a nuestras vidas. Libéranos, Señor, de las divisiones, de las disensiones, de las contiendas, de los pleitos, Señor, de lo que no viene de ti. Señor, tú dices aún que no debemos, Señor Jesús, contender con nadie, Dios, no aún ni defenderte a ti, amado Padre de los cielos. Tú mismo te defiendes, tu palabra te defiende, tu palabra es clara, Señor Jesús, a que no estemos, Señor, hablando los unos de los otros, Señor Jesús, sino a edificarnos mutuamente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos la gloria y la alabanza, Señor. Amén y amén, Jesús.